aproveche el tiempo. Venimos a la casa de Dios, ¿a qué venimos? A aprovechar el tiempo. Acuérdese que la fe viene por el escuchar y escuchar la palabra de Dios. El tema del día de hoy que vamos a abordar es cómo salir del pozo de la desesperación. Amén. Diga conmigo, ¿cómo salir del pozo de la desesperación? ¿Verdad? Hay diferentes situaciones, decía yo, todos y cada uno de los que estamos aquí pasamos por diferentes situaciones. Y el enemigo, ¿a dónde nos quiere llevar, hermano? Al pozo de la desesperación. Pero gloria a Dios que su palabra, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, cómo salir del pozo de la desesperación. Amén. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que se encuentran en ese pozo, hermano? Híjole, nada más 2, 3. ¿Verdad? No espere usted que tenga ya me estoy muriendo para si estoy en el pozo de la desesperación. ¿Verdad? No espera que diga si ya tiene un pie en el pozo. Hay mucha desesperación por muchas cosas, hermano. Hay algunos que están desesperados por esta situación de la pandemia. Hay otros que están en el pozo de la desesperación porque no hay trabajo. O no me digas que no tienes trabajo y andas feliz. No, el enemigo te tiene en un pozo de la desesperación. No hay trabajo, no hay economía. Hay problemas familiares, hay situaciones diversas, hermano. Y eso es un pozo donde el enemigo nos quiere meter, ¿verdad? Pero si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que saber que Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si tú no estás en un pozo de la desesperación, pues entonces este mensaje va a ser más que información para ti. Pero si tú sabes que estás en un pozo y que Dios te va a decir cómo salir de ese pozo, hoy tú dices, yo estoy atento con todos mis sentidos, mis 5 sentidos, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que vamos a entrar de lleno porque es un tema tremendo, un tema poderoso, ¿verdad? Hay diferentes tipos de pozos. Yo puedo estar desesperado por alguna situación, tú por otra y otros hermanos por otra, pero al final de cuentas el enemigo nos quiere tener en el pozo de la desesperación. Amén. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios que el Señor nos hace sacar de ese pozo de la desesperación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y precisamente tiene que ver con el Salmo 40. Avanzamos. Salmo 40, estábamos meditando en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Y Dios puso en mi corazón este Salmo 40. Y a veces lo leemos y a veces ¿verdad? Lo escuchamos y lo hemos escuchado muchas veces, pero quizás no entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Así es que en esta mañana vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él te abra tu entendimiento y que la palabra, que es una espada de 2 filos, penetre hasta lo más profundo de tu ser. Que parta tu corazón, que parta, ¿verdad?, tus coyunturas y que llegue hasta los tuétanos, allí donde tiene que llegar la palabra para que puedas ser libre y ser ¿verdad?, sacado de ese pozo de la desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, todos y cada uno de los que estamos aquí y los que nos siguen por el video, Señor. Tú conoces a todas las personas, tú conoces los corazones y tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes nuestras necesidades y tú sabes la desesperación y, Señor, ese pozo donde el enemigo nos ha querido meter, Señor. Pero hoy creemos en ti, Señor, y creemos que tu Espíritu Santo nos da libertad, porque tu palabra dice, Señor, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y nosotros lo creemos. Y nos aferramos a tu palabra, Señor. Y creemos, Señor, que en este mismo momento, Señor, tú estás empezando a obrar en nuestras vidas. Estás hablando a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra mente, a nuestra voluntad. De que, Señor, tú eres el Todopoderoso y que tú, Señor, en esta hora, Señor, nos sacas de ese pozo de la desesperación, Señor, y nos levantas en el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, hermanos. Denle otro aplauso fuerte al Señor. Y vamos a la escritura. Salmo 40, versículo del 1 al 3. Es un salmo, ya lo
lo cantamos y ahora lo vamos a leer. Dice el versículo 1, como dice, hermanos: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este versículo, ¿verdad?, que lo escribió el rey David, ¿verdad?, para que usted tenga un poquito claro por qué escribió esto. El rey David, ¿verdad?, tenía enemigos, lo querían matar. El rey Saúl lo quería matar, ¿verdad? Todos los enemigos de Israel lo querían matar, y tenía mucha opresión y tenía mucha miedo, mucho temor, y por eso él escribió dice: pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, hermano. Pueden ser diferentes causas. Tus causas no son mis causas, pero al final de cuentas el enemigo nos quiere meter en un pozo de la desesperación. Amén. Así es que a través de la escritura vamos a ver cómo es que el Señor, ¿verdad?, así como David clamó, ¿verdad?, Él lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Avanzamos, hermanos. Introducción. Las circunstancias de la vida, el pecado, la falta de perdón, la falta de conocimiento de la palabra de Dios y la ausencia de fe han provocado que muchos se encuentren en un pozo profundo de desesperación, de desesperanza, de miedo y de terror. Acuérdate que el enemigo es un mentiroso y te va a decir: tú ya estás derrotado, tú ya estás muerto, tú ya estás en un pozo, y de ahí no vas a salir, y de ahí nadie te va a poder sacar. Pero lo que tú tienes que entender es que él es un mentiroso. Cuando habla, dice que habla mentira, porque él es el padre de la mentira. Así es que si tú estás en ese pozo de desesperación, ¿verdad?, tú no tienes que creer las mentiras del diablo, sino tienes que creer la verdad de Dios. Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces muchas veces la falta de perdón, ¿verdad?, cuando no perdonamos, hermano, cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios y cuando no tenemos fe, ¿verdad?, es que eso provoca que nos encontremos en un pozo profundo de desesperación, de desesperanza, de miedo y de terror. Y ahí nos tiene paralizados el enemigo, hermano. Y le puse ahí entre paréntesis chiquitos, ¿verdad?, Daniel en el pozo de los leones. Daniel tenía muchos enemigos, y tus adversarios son los que te quieren meter en ese pozo de la desesperación. Pero Daniel era un hombre de fe, ¿verdad?, era un hombre de Dios, y dice que aguardó pacientemente en el pozo, y Dios escuchó su clamor y lo hizo sacar del pozo de la desesperación y enderezó sus pasos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros en este día. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero salir del pozo de la desesperación? Dígalo con convicción. El enemigo a veces nos tiene tan subyugados que ya ni podemos hablar. Pero una de las claves para que tú salgas de ese pozo de desesperación, nos lo acaba de decir el Salmo 40: clama, clama, clama a Dios. Porque el enemigo quiere ahogar tu clamor, quiere ahogar tu oración, para que no puedas, ¿verdad?, levantar tu clamor a Dios y pedirle que te ayude y pedirle que te saque de ese pozo de la desesperación. Y es algo que pasa, ¿verdad?, cuando tú tienes un sueño de opresión. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Cuando te está oprimiendo el demonio, ¿qué pasa? No puedes hablar, ¿verdad? Y apaga tu clamor a Dios. Y se siente, ¿cómo se siente? Horrible. Pues ese es un ejemplo del pozo de la desesperación, hermano. Estás desesperado y sabes que tienes que pronunciar la palabra de Dios y no puedes. Dice allá abajito, dice: solo Dios tiene el poder para librarte, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Para darte la victoria en cualquiera que sea la situación en la que te encuentres. Solamente en Jesús está la victoria. Amén. Avanzamos, Salmo 40, y vamos a ir desglosando este Salmo 40, que del versículo del 1 al 3, que es tan pequeñito, pero que nos revela cómo Dios nos va a sacar de ese pozo de la desesperación. Amén. Así es que si tú llegaste desesperado, tú dale gloria a Dios, porque vas a salir de ese pozo de la desesperación. Dice el Salmo 40: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Entonces, desde ahí Él ya nos está dando la pista de cómo nosotros podemos salir de ese pozo de la desesperación. Número uno, ¿verdad? Para salir de ese pozo de la desesperación, tienes que ser paciente. ¿Sí me escuchaste, hermano? Estás en ese pozo de la desesperación del cual tú ya quisieras salir, ¿verdad? Ya quiero salir, ya no puedo, pero el Señor te dice, pacientemente esperé en el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor, hermano? Se inclinó a mí y oyó ¿qué? ¿Y oyó qué? Mi clamor. Entonces, número uno, tienes que esperar con paciencia, y número dos, tienes que estar ¿qué? Clamando a Dios. Porque el enemigo es tan astuto que nos roba eso. Te tiene en el pozo de la desesperación y aparte ha tapado tu boca a propósito del cubrebocas, ¿verdad? Porque no quiere que tú clames a Dios. Entonces, si te encuentras en ese pozo de la desesperación, tienes que esperar pacientemente. A veces no entendemos, a veces no comprendemos por qué estoy aquí, por qué me pasa esto, pero el Señor te dice en esta mañana, pacientemente espera en mí. Yo me voy a inclinar a ti y voy a escuchar tu clamor. ¿Cuántos dicen amén? Y viene a mí un pasaje de la escritura, es un profeta que dice, antes que clames a mí, yo ya habré escuchado. Antes que me pidas, yo ya te respondí. Pero tienes que clamar. Tienes que clamar. Cualquiera que sea tu situación, tienes que clamar. Pero no estamos acostumbrados a clamar, hermano. Porque el enemigo sabe que si tú clamas a Dios, Él te va a escuchar. Él va a inclinar su oído a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, hermano, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones, ¿qué producen, hermano? ¿Qué produce la tribulación, hermano? Paciencia. Entonces estás en ese pozo de la desesperación. ¿Qué está produciendo? Paciencia. ¿Y cómo vas a salir de ese pozo de desesperación? Número uno, pacientemente esperé. Entonces toda esa problemática, toda esa tribulación, ¿qué está produciendo en ti, hermano? ¿O qué tiene que producir en ti? Paciencia. Paciencia. Versículo 4, y la paciencia que produce, hermano, produce prueba, y la prueba que produce esperanza. Tú tienes que tener esperanza de que Dios va a obrar, de que Dios es el Todopoderoso, de que no te vas a quedar en el pozo cenagoso, sino que Él ya dio la orden de sacarte del pozo de la desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa prueba que va a producir en ti esperanza. Esperanza, porque el enemigo te quiere robar hasta la esperanza. Ya no puedes, ya olvídate, ya quédate ahí enterrado en el pozo de la desesperación. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que si estás en el pozo de la desesperación y estás esperando con paciencia, ¿verdad? Y esa paciencia ha producido prueba en ti, y esa prueba produce en ti esperanza, no te des por vencido. La esperanza es que tú sabes y esperas en tu Dios. En el momento, ¿verdad?, que Él lo determine, va a dar la orden para sacarte del pozo de la desesperación. Amén. Y luego Jeremías 33:3 dice ahí abajito, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Pero les decía yo, hermanos, que no estamos acostumbrados a clamar. ¿Cómo es tu oración a Dios, hermano? Estás en el pozo de desesperación, dice, clama, clama. Y entonces Dios te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, ahí no dice si él clamó o no clamó, pero ¿qué crees que estuvo haciendo Daniel? ¿Qué crees que estuvo haciendo, hermano? Clamando a Dios. Pero si tú te encuentras en el pozo, lo peor que puedes hacer es quedarte callado. Tienes que clamar a Dios y esperar con paciencia que Dios dé la orden para que te saquen del pozo de la desesperación.
¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Avanzamos, versículo 2. ¿No? Pacientemente esperé. O sea, no te desesperes. No te desesperes, porque fíjate lo que me está mostrando el Señor. La desesperación te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Por eso seas pacientemente. Pero mientras esperas con paciencia, clama a mí. Y versículo 2 dice que Dios te va a hacer sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Y el pozo de la desesperación, hermanos, dice aquí, el pozo de la desesperación habita la soledad, el aislamiento, el miedo, la frustración y el dolor. Es la última parada antes de llegar a la estación del pensamiento suicida, donde el tren de la mente a veces te puede llevar. O sea, te quiere meter en un pozo, pero no es un pozo de agua, es un pozo de desesperación. Y en el pozo de la desesperación habitan, ¿qué habitan en el pozo de la desesperación? La soledad. Te quiere aislar, te quiere hacer sentir solo, te quiere aislar, te quiere infundir miedo, frustración y dolor. Y la última parada antes de llegar a la estación del pensamiento suicida, donde el tren de la mente a veces te puede llevar. Por eso es importante lo que decíamos, ¿verdad? Espera con paciencia, clama a Dios. La tribulación que va a producir en ti, prueba. Y la prueba que va a producir en ti, esperanza. Y la esperanza no te debe de avergonzar, porque Dios te va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Porque Él es el libertador. Amén. Y entonces ahorita que le estoy compartiendo, ¿verdad? El Señor me muestra a Daniel en el pozo de los leones, pero me muestra también a José en la cisterna. ¿Verdad que lo encerraron sus hermanos en la cisterna? ¿Cómo crees que estaba José en la cisterna, hermano? Dice que les tocaba, sáquenme, y clamaba, sáquenme. Y estaba en el pozo de la desesperación, todo oscuro, y no lo querían sacar estos malvados. Pero Dios lo libró del pozo, lo libró de la cisterna y lo usó de una manera poderosa. Así es que dentro de todo lo malo tú tienes que ver lo bueno, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Dios te va a sacar del pozo de la desesperación y te va a usar para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque además en el pozo de la desesperación, Dios te está preparando. Así es que confía en Dios. Confía en Dios. Él te va a sacar del pozo de la desesperación y te va a usar para su gloria. Amén. Te va a sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. La definición de cenagoso es el que está lleno, ¿verdad? ¿Cómo está ese pozo, hermano? Lleno, cenagoso. Es sinónimo de lodazal o barrizal, un lugar de lodo o de barro. Entonces fíjate cómo el enemigo te tiene en un pozo de desesperación, pero también un pozo que está lleno de lodo, que está lleno de barro. Y que eso lo hace todavía aún más desesperante, hermano. Porque no es lo mismo salir de un pozo, ¿verdad? Que está firme, que no hay nada, y sáquenme, a un pozo que está lleno de lodo. Estás desesperado. ¿Alguien ha pisado en el barro? ¿Se ha metido en el lodo, hermano? ¿Y qué pasa cuando te metes en el lodo cenagoso? Te hundes, y cuando quieres salir, ¿qué pasa? No puede, si hay una desesperación, no puedo salir, como cuando caen en las arenas movedizas, hermano. Y entre más quieres salir, ¿qué pasa? Más te hunde. ¿Verdad? Y si usted ha caído en ese lodo cenagoso, ¿verdad? Quiere salir y no puede, si entras en desesperación, ayúdenme. Y es tan fuerte el lodo cenagoso que se queda tu zapato metido y tú sacas el pie. Entonces el Señor nos da esta descripción de ese pozo para que tú puedas entender dónde el enemigo te quiere meter. El lodo cenagoso, un lugar que está lleno de lodo, un barrizal, un lugar de barro. Pero ahí en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso, el Señor mete su mano
y te hace sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, abajito dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Muchas veces vamos a dar ese lodo cenagoso. ¿Por qué creen, hermano? Porque no andamos caminando en la palabra de Dios. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Quiere decir que mis pies no estaban sobre la palabra, estaban haciendo las cosas con mis propias fuerzas, en mi carne y con mi capacidad humana. A veces nosotros le queremos ayudar a Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando Él ya ha establecido cómo es que se tienen que hacer las cosas. Entonces en esta mañana tú tienes que entender que Dios ha dado la orden de sacarte del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y que en esta mañana Dios pone tus pies sobre la roca y endereza tus pasos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes quién es la roca? La roca es Cristo. Y en la roca puedes estar firme, puedes estar seguro, porque estás parado en Cristo Jesús y Él va a enderezar tus pasos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y de qué habla eso, hermano? De que, bueno, si yo he andado caminando mal, ¿verdad? He andado haciendo las cosas en mis fuerzas, pero ahora el Señor me pone sobre la roca y ahora Él endereza mis pasos. Ahora yo tengo que caminar en su voluntad. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Amén, hermanos. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, versículo 3. Y luego puso en mi boca. ¿Qué puso en tu boca, hermano? Un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ese es el proceso para salir del pozo de la desesperación, hermanos. Número 1, que tienes que ser paciente. Yo estoy seguro que ya quisiéramos salir ya, ¿verdad? Ahorita, mañana, ya. Pero el Señor te dice, pacientemente espera en mí y clama a mí, y yo te voy a responder, y te voy a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Voy a poner tus pies sobre la roca y voy a enderezar tus pasos, y luego voy a poner en tu boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando sales del pozo, hermano? Porque fíjate qué interesante, ¿no? El Señor te saca del pozo de la desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora tú tienes que caminar en Él, caminar en su palabra y alabar a Dios. Porque hay muchos que, aunque ya los sacó el Señor del pozo, ellos quieren seguir en el pozo de la desesperación. No es lo que, acuérdense de la predicación, no es lo que Dios va a hacer, sino lo que Él ya hizo. ¿Cuándo te sacó de ese pozo de la desesperación? ¿Ahorita o desde antes? Desde antes. Así es que ahora camina en Cristo Jesús y dice, y puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer, hermano? ¿Qué es lo que tienes que hacer para no volver a ese pozo de la desesperación? Número 1, caminar en la palabra de Dios, caminar en Cristo, vivir en Cristo. Y número 2, ¿verdad? Alabar a Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dice allá abajo, dice, Dios ponga en nuestros labios cántico a Él, alabanza a nuestro Dios por lo que Él ha hecho y por lo que hará. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Verdad? Cuando te vean a ti ya fuera del pozo de la desesperación, cuando te vean a ti caminando en Cristo, cuando te vean a ti alabando a Dios, entonces dirán muchos, verán esto muchos, te van a ver muchos y van a tener temor de Dios, ¿verdad? Y van a confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que Dios, vea como dice el canto, lo que el enemigo usa para mal, Dios lo usa ¿para qué, hermano? Para bien. Así es que si estás en ese pozo, es para bien. ¿Cuántos dicen amén? No es para mal, es para bien. ¿Y sabes qué? Lo van a ver muchos y van a temer y van a confiar en Dios. Amén. Avanzamos. Versículo
13 dice: quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Yo le pregunto a todos ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que Dios quiere librarlo? ¿Sí o no? ¿Quieres librarte el Señor? Sí, solamente te dice: ten paciencia, clama a mí y yo te responderé. Amén. Versículo 14: sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en paga de su afrenta los que me dicen: ea, ea. O sea que esos que te quieren ver en el pozo de desesperación, que te quieren ver en el lodo cenagoso, sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan tu vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que tu mal desean. Amén. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Y por último, Salmo 40, versículo 17: aunque afligido yo, dice el Señor, y necesitado. Aunque estés afligido, hermano, aunque estés afligida y necesitada, Jehová pensará en ti. Tu ayuda y tu libertador es Dios. Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aunque estés afligido y aunque estés necesitado, Jehová piensa en ti. Tu ayuda y tu libertador es el Dios de los ejércitos. Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: pacientemente esperé en ti. Y yo sé que has oído mi clamor, Señor. Y yo sé que has dado la orden, Señor, de sacarme del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Has puesto mis pies sobre la roca y has enderezado mis pasos. Verán esto muchos y te verán y confiarán en el Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, creemos que tu palabra es verdad. Señor, tú sabes que el enemigo nos ha hecho caer en ese pozo de la desesperación, donde hay un lodo cenagoso. Pero, Señor, nosotros creemos que tú, Señor, tienes el poder y has dado la orden para que podamos salir de ese pozo de la desesperación. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Tú has puesto nuestros pies sobre la roca, que es Jesucristo. Has enderezado nuestros pasos y has puesto en nuestra boca un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios.